Encuentra aquí en sala. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Hola, buenas, ¿me confirman si me escuchan? Hola, 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 ¿me escuchan? Ok, listo. Bueno, compañeros, muy buenas tardes. Bienvenidos al proceso de formación. Ya se encuentra aquí el docente Ebre, que nos va a apoyar en el desarrollo de esta jornada. Mil gracias a todos por la asistencia el día de hoy. Cualquier duda o inquietud, voy a ingresar a un espacio, contando 15 minutos para finalizar y apoyarlos en el proceso administrativo. Recuerden que con Andrés pueden avanzar y saldar dudas de corte administrativo y el reporte de los aportes que han hecho también con él. ¿Listo? Recuerden que hagan el aporte de esta primera semana. Tienen también la certificación en normas APA eh, como regalo por el apoyo recibido. Feliz tarde, profe. Muy buenas tardes. Gracias por el apoyo. La sala es suya. Hola, Martín. Bien, pues a todos ustedes un cordial saludo. Les, les saludo y les agradezco mucho que estén acá, que estén bastante atentos, que estén conectados. Creo que ayer ustedes, eh, ustedes ayer más o menos sentían que ya venía con quebrantos de la voz. Hoy amanecí un poco deteriorado en la voz, así que les voy a pedirle el favor inmenso que ustedes traten en lo posible de, de subirle el volumen a su. Yo tengo un tono de voz fuerte, pero hoy creo que voy a hacer un esfuerzo por no levantarla tanto y por intentar conservarla para recuperarla prontamente con hidratación y con algunos medicamentos. Vale. Les pido el favor que procuren en lo posible eh, no activar las cámaras, a veces se activan por error y curiosamente vemos cosas que quizás no deberíamos ver, de pronto están haciendo varias cosas al tiempo y pues bien, yo creo que eso genera esta distracción, así que cuiden mucho las cámaras. Yo restringí aquí, pero a pesar de eso veo que se activan un par de cámaras. Bien, a todos ustedes, muchas gracias por conectarse el día de hoy. Quiero preguntarles de antemano si tienen alguna pregunta. Habrán preguntas que me hacen y si tiene que ver con el tema de hoy o con un tema futuro, pues les voy a pedirle el favor de que esperen para no alejarnos. Pero con respecto a lo que hemos dado, eh, ¿qué pregunta le ha surgido? Miren, la verdad que he recibido muchos mensajes de ustedes saludándome, haciéndome preguntas quizás del diplomado. Eh, yo quiero pedirle el favor de que me regalen hasta la próxima semana para poderles ir respondiendo, porque estoy a cierre de informe administrativo y rendición de cuenta de la universidad en la que trabajo y eso me ha absorbido el tiempo extra que quizás de pronto le dedico a este tipo de formaciones. Entonces, pero inmediatamente me desocupe, comienzo a responderles a la mayoría de los que me han escrito. Así que discúlpenme si de pronto no le he dado la pronta respuesta que usted se merece. ¿Qué preguntas tienen? Vale, aquí, saludos, Lorenzo, por ahí. Creo que tengo un viajecito para Ecuador, si Dios me lo permite. Eh, vale, dice, aquí me hacen una primera pregunta, dice, profe, ¿usted no recomienda que se investigue previamente si el nombre de la tesis existe anteriormente? Pues se dijo que lo último es el nombre de la tesis, se hace cuando se va a enviar a la persona de la universidad para su revisión. ¿Qué pasa luego si hay dos estudios con nombres similares? Pues bien, vamos ahí aclarando. Yo creo que muchas gracias por esta pregunta. Te agradezco demasiado. Vamos a aclarar, ¿cierto? Cuando yo les dije que lo último que se hace es el título, eh, es en ejercicio
de tener todo lo demás claro. Es decir, por ejemplo, nosotros lo primero que hacemos es observar la realidad. Y de la realidad salen ya sea las variables, si la investigación es cuantitativa, o las categorías de análisis si la investigación es cualitativa. Entonces, cuando yo tengo la variable independiente o dependiente, tengo mis dos o tres categorías definidas por la realidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y construyo la pregunta, que es lo primero que uno tiene que hacer. Solamente con las categorías es que yo valido, hago la inspección técnica. O sea, yo no hago la inspección técnica con el título. La inspección técnica que se hace es de las categorías. Es decir, yo cuando voy a hacer la inspección técnica, mi tesis fue currículo del lugar para la formación integral en primera infancia. Entonces, ¿qué se hace? Se define claramente el sistema de consulta que se hace. Se dice, perfecto, se hizo una metodología de análisis bibliográfico en plataformas que representaron, por ejemplo, Scopus, bases de datos de Publindex, Latindex, y pongo las 20 bases de datos que más o menos utilicé para hacer la inspección técnica y digo, y considerando las categorías de análisis o las variables, eh, las palabras claves de consulta fueron currículo del hogar, currículo de la familia, currículo extraescuela, currículo. Te puse palabras claves que pudieran tener una relación directa o indirecta con lo que yo estoy estudiando, para poder tener una radiografía de lo que está. Ahora, ahora tenemos que partir de que esa pregunta, cuando me la hicieron ayer, estábamos hablando desde una perspectiva doctoral, que decíamos que a nivel doctoral se busca crear nuevos conocimientos. Es decir, esa es la esencia de la investigación doctoral. Es decir, llenar vacíos en la ciencia. Eso es lo que hace un doctor. ¿Sí? Entonces, frente a la pregunta en el marco del doctorado, dije que teníamos que buscar esos vacíos, y eso se hace de las categorías de análisis, pues, renombrando categorías, generando, teniendo creatividad, innovación a la hora de repensar nuestras categorías. Entonces, eso es lo que precisamente se apuntaba el día de ayer. Y para eso no necesitan el título. Porque partamos de algo. Quiero que me entiendas. ¿Ya? Tengo un estudiante que está recibiendo una asesoría mía, está haciendo doctorado. Y el título de su investigación era, por ejemplo, las tecnologías de la información y la comunicación y su impacto en el desarrollo de competencias metacognitivas en la escuela, en matemáticas, por ejemplo. Y entonces resulta que a la medida que fuimos indagando sobre las innovaciones educativas, sobre los nuevos conocimientos, él se dio cuenta que en este momento estamos en el paradigma emergente y que ahí son otros los conceptos que están más, estamos hablando de e-learning, estamos hablando de programación de lenguaje natural, de realidad aumentada, de gamificaciones, de narrativas transmedia. Entonces, cuando él comenzó a investigar, se dio cuenta que ya eso de TIC está de alguna manera un poquito como obsoleto, porque ya las tecnologías no solamente informan y comunican, sino que permiten otras cosas. Entonces, pues bien, hoy día su proyecto quizás tenga las mismas necesidades, la misma realidad, pero se replanteó por categorías más actualizadas. Entonces, por eso yo les digo, hasta que las categorías, usted le puede ponerle un nombre tentativo, pero téngalo claro que durante el proceso, si las variables se reformulan o si las categorías se reformulan, se va a terminar reformulándolo el título. Entonces, lo que les quise decir el día de ayer era que a lo que menos le deben de prestar atención es al título, porque el título es producto de lo que yo estoy desarrollando con mis categorías o con mis variables. Entonces, centro mi atención con mis categorías y mis variables, y ellas en todo momento me estarán dando el título que en ese momento llevo a mi investigación. Que puede cambiar, claro que puede cambiar, porque las investigaciones pueden sufrir transformaciones a la medida que nosotros vamos profundizando en el conocimiento. Vale. Dice,
Ok, vamos a ver. Vale, entonces, no sé si eso se quedó claro. Ah, Edith, no, no vi el título pero en este momento no me lo mande. En este momento, por el contrario, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una actividad con las preguntas, ¿ok? Entonces me interesa más que tú tomes tu pregunta de investigación y la estructures desde una perspectiva metodológica coherente y allí trabajemos sobre la pregunta y sobre el objetivo. Y finalmente pues, llegaremos a un nombre, ¿vale? Porque es que si trabajamos, mire, si yo le modifico su nombre de tesis, téngalo por seguro que yo le puedo modificar el nombre y yo sé por qué lo modifiqué, pero a mí no me interesa modificárselo para que usted tenga un constructo terminado. A mí me interesa que usted sepa por qué se modificó de esa forma. Y para que ustedes sepan por qué se modificó de esa forma, ustedes necesitan conocer. Yo necesito, me siento un poquito afectado de la voz, así que voy a desemocionarme un poco. Dice, entonces esperemos a ver que hagamos el ejercicio de hoy. Dice, hola, profe, dice, si podías abordar la relación entre las preguntas para paradigmas y alcance de la investigación, claro. Eso lo vamos a abordar, si Dios lo permite, hoy y mañana. Milton, buenas tardes. Saludos de Guatemala con una pregunta de inquietud. ¿Por qué, si las tesis son tan buenas, por qué no se utilizan como materias de consulta o como documento de referencia si es un estudio de campo y es real? Saludos. O sea, te comento algo. O sea, distinguir, tenemos que distinguir eh, los productos de una investigación. Es decir, porque ahí tienen que tener claridad. La gente confunde la investigación con la tesis. Ojo, pues, estoy haciendo una aclaración. No confunda tesis con investigación, ¿ok? La investigación es todo el proceso de construcción de conocimiento que hace un sujeto frente a un fenómeno problemático. Eso es una investigación. ¿Qué es una tesis? Una tesis es un producto que se deriva de la investigación. Y la tesis se conoce como informe de investigación. Pero una investigación no se limita a a una tesis. Entonces, por eso, mi investigación, el último día de clase les voy a dar una conferencia que se llama Narrativa Transmedia para los procesos de investigación. Y se los voy a mostrar literalmente, ¿cierto? Mi investigación, mi investigación, currículo del lugar, la investigación mía de tesis doctoral, ¿cierto? Tiene el informe de tesis, que es una cosa. Han habido más de 5 ponencias. Tengo aproximadamente un capítulo de libro, tengo 2 artículos, ¿cierto? Tengo un conjunto de recursos, de ahí he sacado diplomados, de ahí he sacado cursos de reflexión, he sacado conferencias y todas esas son productos derivados de la investigación. Entonces la investigación no se puede reducir solamente a la tesis. Ahora, permítame le digo, y mi tesis tiene 360 páginas. Y si de mi tesis yo tengo otro producto donde resumo algo que a usted le interesa, por ejemplo, ¿sí? El impacto del currículo del hogar en el aprendizaje, téngalo por seguro que lo más probable es que usted decida leer el documento de 35 hojas donde sintetizo aquellas cosas que a usted le interesa, que leerse el documento de 365 páginas que tiene mi tesis. Ahora, que la gente, ahora, ¿qué pasa? Que las tesis son de propiedad institucional. Es decir, hay como un derecho intelectual compartido entre la institución y entre el investigador, de tal manera que yo no puedo explotar ese producto. Yo puedo explotar mi tesis porque la tesis es mía,
pero el informe de investigación, ¿cierto? Yo he cedido unos derechos, porque eso la universidad te hace firmar. Tú cedes unos derechos de publicación de esa tesis, ya sea en repositorios físicos o ya sea en repositorios virtuales. ¿Qué sucede? Que como productos muchas universidades tienen deficiencias en sus bases de datos virtuales, por lo cual para poder acceder a esas tesis uno tiene que movilizarse físicamente a las bibliotecas donde tienen los compendios de las investigaciones, ¿sí? O en su defecto, si la universidad tiene, lo hace. Las bases de datos, usualmente, o las revistas, escúcheme, las revistas que alimentan el 80% de las bases de datos que están por allí, ellas lo que reciben son artículos o capítulos de libros digitales, por lo cual el 80% de la información que usted va a encontrar en las bases de datos provienen de productos que vienen de investigación, pero que esos productos están en forma de artículos y están en forma de capítulo de libro, ¿sí? Ahora, si ustedes entran a Redalit o entran a Dialnet, te vas a encontrar que dice artículos, revistas, tesis. Y viene el otro tema, que muchas veces cuando tú quieres acceder a la tesis, por ser un producto de amplitud del conocimiento, muchas bases de datos te cobran. Entonces, ese es el porqué. No es porque una tesis, es que los artículos son los que en verdad son real. No. Es decir, aquí lo real es la investigación y la investigación puede tener N productos. ¿Se puede hacer una tesis con una sola variable? No. No, 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 no. No se puede hacer. Porque ahí tendrías un objetivo específico, más no un objetivo general. ¿Cómo saber cuál es la variable principal y secundaria en una investigación? Vale, pues no existen variables principales y variables secundarias. Existen variables independientes, variables dependientes, variables moderadas, variables extrañas, variables alternas. ¿Sí? Si queremos llamarles variables principales, estaríamos hablando más que todo que yo tengo un conjunto de variables independientes y quizás de pronto alguna le atribuyo, no sé qué, un valor más significativo que las demás, que me parecería un error paradigmático. Me parecería a mí un error paradigmático. Dice, doctor, cuando usted crea las nuevas categorías, ¿cómo sería el formato para yo ir creando las teorías nuevas de la tesis? Vale, perfecto. Ok. Bien, pues esas nuevas categorías se llaman categorías emergentes. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí lo que tenemos que buscar es más que todo ser creativos, ¿cierto? Más que todo ser creativos. Mire, eh, cuando yo pensé mi tesis, que fue currículo del hogar, te demos cuenta que el currículo está casi comprometido con la escuela. Y siempre que buscaba en la base de datos currículo de la escuela. Pero yo comencé a pensar, oye, pero es que una casa tiene currículo. Porque si un currículo en la escuela define los horarios, define las asignaturas que se dan, el horizonte institucional, los valores, los principios, eso lo tiene una casa. Ya sea indistinto de que la casa sea buena o sea mala, o que la creencia sea positiva o negativa. Es decir, en una casa se define la hora de entrada, la hora de salida, se define literalmente eh, los principios y los valores que se quieren formar, ya sean negativos o positivos, se define a través del modelado un tipo de crianza. Es decir, quizás sea distinto al de la escuela, pero existe una dinámica curricular y en educación. Existe en el currículo emancipatorio propuesto por Chili Grundy, existe el currículo oculto, existe el currículo flexible, existen un conjunto de currículos que podrían acercarse a una aproximación epistemológica para repensar el currículo. Y cuando yo comencé a decir a mis profesores del doctorado que quería hablar de currículo del hogar, más de uno me dijo, eso no se puede investigar. Porque el currículo es de la escuela. ¿De dónde usted sacó eso? Entonces me tocó agarrarme los pantalones y demostrar que existe una propuesta curricular, ahora con una característica.
Es decir, mi objetivo nunca fue que cometer los errores de la escuela. ¿Y cuáles son los errores de la escuela? Que si usted le pregunta a una escuela o una universidad que le muestre su currículo, él le va a mostrar su currículo. Este es mi currículo. Pero si tú te vas a la praxis, te va a cómo es el profesor con los estudiantes, a cómo se desarrolla el ejercicio educativo, si se preservan o no los principios y los valores institucionales, te vas a dar cuenta que una cosa es el papel escrito y otra cosa es el currículo vivo en la escuela. De hecho, mucha gente ni siquiera conoce el currículo de la escuela a la que asiste. Entonces, no quiero eso. Yo no quiero un currículo de papel. Quiero un currículo emancipatorio, un currículo de la conciencia que se represente en los discursos y en las prácticas y en la praxis formativa, que se enriquezca desde la comunicación de los actores. Y eso fue lo que propuse. Durante el primer año fue un caos. Todo el hecho de cosas, literalmente, cuando sustentaba, eh, hasta burlas llegué a tener, hasta burlas llegué a tener. Recuerdo que una vez una profesora me decía, pero, si usted es licenciado en informática, ¿por qué está hablando de currículo del lugar para la primera infancia? Y me preguntaba, ¿cuál es su relación? ¿Cuál es su formación en primera infancia? Y yo decía, fuera del posgrado que he hecho en educación, soy papá. Y resulta que eso lo menospreció la, la doctora. Dijo, y se echó a reír y los demás se echaron a reír por mi respuesta. Pero fue el fundamento de mi tesis. Fue el fundamento de mi tesis, fue lo que me permitió. Y 2 años después me estaba graduando con tesis laureada. Con tesis laureada recibí el máximo reconocimiento por la misericordia de Dios del estudio. Entonces, por eso les digo yo, o sea, uno tiene que casarse con la realidad. Y no era mentira lo que dije. ¿Por qué investigué eso? Por miedo de papá. Porque como papá me di cuenta que el sistema está corrompido, que el sistema tiene unos intereses que van en contravía de la familia, que van en contravía de los intereses del hogar. La escuela y la universidad está formando para las pruebas de estado y no está formando para la vida. Todas esas satisfacciones, todo lo que me encuentro, que los chicos llegan a grado 11 y no saben lo que quieren ser, no se conocen a sí mismos, no tienen inteligencia financiera, no tienen inteligencia emocional, no tienen inteligencia nutricional. Es decir, terminan sabiendo todo e ignorando todo a la vez. Es decir, dedican su vida al estudio, pero no estudian para la vida. Entonces, todo ese miedo sentí pensar. Ahora, para poderlo lograr, me tocó irme a un paradigma que hablara ese tono investigativo. Y para mí fue el paradigma sociocrítico. Hice una investigación cualitativa de carácter sociocrítico. Entonces, aquí es aprender a observar la realidad, ¿sí? Y aprender a confiar en ti, aprender a confiar en tus deseos, a no investigar por el título, sino a investigar porque en verdad hay algo que tú quieres resolver, ¿sí? Entonces ahí surgen las categorías. Entonces progresivamente comencé hablando de currículo, no, comencé hablando de práctica formativa, después me metí el tema de currículo, después terminé con currículo del hogar y finalmente terminé con currículo del hogar emancipatorio. Pero es un proceso y se terminan llamando categorías emergentes porque van emergiendo a la medida que uno va estudiando. Vale, sí. Les voy a sugerir, pues, de buscadores, pues Scopus, que es una de las más reconocidas, Dialnet, Doha, Redalit, Google Scholar, eh, pues hay una cantidad, sí, hay bastante. Mire, Brixon, si con el doctorado se crea algo, ¿qué se hace con el postdoctorado? Gracias, Víctor, por esa excelente pregunta. Les voy a decir algo que no les va a gustar. Yo sí pienso hacer mi postdoctorado, pero tengan en cuenta que el postdoctorado no es más grande que el doctorado. Tengan en cuenta eso. Parece ilógico, ¿cierto? Se supone que el postdoctorado es ir más y nos gusta que nos digan postdoctor, pero no, ¿sí?
De hecho, el doctorado, el postdoctorado, no hace parte de la educación formal como sí lo hace el doctorado. Entonces, ¿qué es el postdoctorado? El postdoctorado usualmente termina siendo una especie de pasantía, ¿cierto? De un año aproximadamente, donde el investigador se dedica de pronto a pulir su tesis doctoral o a pulir una de las corrientes de su tesis doctoral o a pulir algunas de las categorías de su tesis doctoral y propen a la creación de libros, ¿cierto? Es más dado a que yo pueda ya no tener un informe de tesis, sino un libro que sea producto de mi investigación doctoral o que tenga afinidad a las líneas de doctorado. Así es que surgió el postdoctorado. Los postdoctorados surgieron como ejercicio para poder, eh, para poder, por decirlo así, que el doctor o que una persona con doctorado termine profundizándose. Entonces, aquí sí voy a hacer una salvedad. Entonces, lo ideal es que si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo un doctorado en ciencias de la educación, lo más lógico que los únicos postdoctorados que yo puedo hacer es un postdoctorado por ejemplo, en ciencias humanas, en investigación cualitativa, en educación, en algo que vaya afín a mi línea. Pero hay universidades que ustedes ven ahí ofertando postdoctorado que parece más una especialización que un postdoctorado. Pero si nos vamos a lo que es un postdoctorado, es educación no formal, es educación no formal. Son ejercicios. De hecho, la mayoría, por ejemplo, una universidad no te reconoce postdoctorado, o la mayoría de las universidades no reconocen postdoctorado. En el magisterio colombiano no te reconocen el postdoctorado. Así que el postdoctorado lo hace uno más que todo por interés personal, por de pronto, por tomarme, por tener, o sea, porque literalmente, ¿cómo es el bien ser de un postdoctorado? O sea, no es recibir clases como en el doctorado, ¿sí? En un postdoctorado es que yo como doctor, desde una experticia, me voy a un lugar o a desarrollar un proceso con el acompañamiento de alguien que quizás está igual o más elevado que yo y que en ese proceso de mentoría construimos un documento de alto impacto y de alta calidad que se procura que sea continuidad de mi tesis. Entonces, ¿uno para qué hace un postdoctorado? Pues para pulirse en términos de publicación, sobre todo de que podamos desarrollar productos como libros principalmente. Vale. Dice Teresa, por favor, estimado doctor, ayúdeme a plantear esta pregunta para tesis doctoral. ¿De qué manera la aplicación de evaluaciones auténticas permite desarrollar competencias matemáticas en estudiantes de básica media de la unidad educativa Verbo Divino? Vale. Vamos a hacer lo siguiente, ya voy a suspender por el momento las preguntas, porque si no, no doy la clase. Sí, voy aquí a capturar la pantalla, voy a copiar la pregunta de Teresa, porque voy a explicar la clase de hoy. Teresa, dime exactamente qué tipo de investigación vas a desarrollar. O sea, qué tipo de investigación vas a desarrollar. Aunque por la pregunta pareciera que fuera una investigación no experimental, pero ahí ya les voy a estar platicando. Vuelvo y repito, dice, Isabel dice, doctor, los asesores siguen el título. Yo creo que debe colocarse el título tentativo. Isabela, es que eso es lo que yo he dicho. Es decir, no me malentiendan. En ningún momento le digo que no hagan el título. No, no me malentiendan. En ningún momento he dicho, simplemente lo que quise decirle que no es lo primero que se hace. Lo primero que se hace es la pregunta. O sea, en el proceso de formulación, yo estoy haciendo la propuesta de la investigación. O sea, el título me puede estorbar. Yo lo que tengo, cuando estoy haciendo la propuesta, que estoy repensando la propuesta, por ejemplo, yo se la tengo que mandar a mi asesor. ¿Qué es lo primero que yo hago? Observo la realidad. ¿Qué es lo segundo que hago? Analizo la realidad. ¿Qué es lo tercero que hago? Describo la realidad. Cuando describo la realidad puedo identificar variable independiente o categorías, dependiendo del tipo de estudio que tenga.
Después, ¿qué hago? Construyo la pregunta. ¿Por qué después? Porque las preguntas requieren las categorías o las variables. Si no las tengo claras, ¿cómo voy a armar una pregunta? No puedo armar una pregunta, ¿cierto? De la pregunta sale el objetivo general, de la pregunta salen las subpreguntas, de las subpreguntas salen los objetivos específicos y de allí salen las hipótesis. Cuando ya tengo esto armado, ya yo puedo decir, mi tesis se llama así. Y este proceso es previo al asesor. Pero si a mí un asesor me dice, entrégueme un título, pero es que no tengo la descripción del problema, no importa, entrégame el título y después describe el problema. Perdón, pero el asesor está equivocado. El asesor no entiende los procesos psicopedagógicos para la construcción de un proyecto de investigación. Está muy desorientado el asesor o el director. Muy, pero muy desorientado. ¿Sí? Muy desorientado. Uno necesita tener una matriz integradora del proceso de investigación. O sea, es fundamental la matriz del proceso de investigación. Y esa vamos a ver si la creamos hoy o mañana. Esta matriz, esta matriz vale oro en el doctorado. Cuando hagamos esta matriz, esta matriz vale oro en el doctorado. Ya, vamos a ver. Entonces, voy a quedarme aquí con lo que estamos. Entonces, hemos estado trabajando varias cosas. Así que no me voy a devolver si no pudieron estar el día de ayer. Es importante que lo vean porque estuvimos viendo que las preguntas deben de ser compuestas para que su respuesta no sea simplemente un sí o un no. Hemos dicho que las investigaciones cuantitativas tienen unas estructuras, características que son similares a las de la investigación cualitativa, pero cambia el tono. ¿A qué me refiero cuando digo el tono? Es a la manera discursiva de presentar las cosas. Recordemos que el tono discursivo de la investigación cuantitativa es concreto, ¿sí? Es completamente medible, mientras que el tono, ¿sí? Que yo asumo en una investigación cualitativa es de carácter eh, interpretativo o de carácter de transformación, pero ya sea de que busque interpretar la realidad o transformarla, requiere un lenguaje más humanista, eh, más en mientras que la investigación cuantitativa se desarrolla en una dinámica eh, objeto-sujeto de estudio, ¿sí? Aquí en la investigación cualitativa se juega más una dinámica intersubjetiva, es decir, sujeto, contexto, sujeto y el fenómeno a investigar entre ellos, ¿sí? Eso más o menos, eso lo digo ayer y ayer veíamos la diferencia significativa que existen entre los niveles que están, ¿cierto? Entre los niveles que están de pregrado, de especialización, de maestría y doctorado. Y ya les acabo de explicar que en la mayoría de los países esto es educación formal. Esto es educación formal, ¿sí? El postdoctorado, por ejemplo, en muchos países vendría siendo como educación no formal. Todavía no se reconoce en muchos de nuestros escenarios y no está como regulado como pues, se regula en otras circunstancias. Vale, pero busca más o menos eh, algo ahí curioso. Vale, entonces mire, eh, y esto lo tenemos que tener bastante en cuenta. También hay que hacer las adaptaciones en los diferentes países. Por ejemplo, ¿y en qué sector? Porque en salud, por ejemplo, los doctores en salud pueden hacer especializaciones que pueden durar hasta 4 años con procesos investigativos que homologan lo que hoy día para nosotros es un doctorado. Y se llaman especialización porque en el sector de la salud la mayoría se llaman especialización, pero por niveles de crédito y por intensidad y por profundidad están entre maestría y doctorado dependiente, aunque su nombre sea especialización. Así que no es lo mismo una especialización en el sector de la salud desde el punto de vista médico que una especialización en el sector
educativo o en el sector social, que son especializaciones que son de un año y pico. También tienen que tener en cuenta que en algunos países aparecen los famosos máster. Entonces aquí es donde muchos colombianos, por ejemplo, se han pegado unas desilusiones, porque hacen un máster extranjero creyendo que están haciendo una maestría y, y allí no necesariamente están haciendo una maestría. En Colombia, como en gran parte de Latinoamérica, se viven los procesos de convalidación. ¿Qué es la convalidación? Cuando un gobierno, cuando un ministerio de educación, por ejemplo, legitima el título, ¿sí? Obtenido en el extranjero. Entonces tiene que convalidar. En ese proceso de convalidación ellos toman el número de crédito, el número de horas, el número de requerimientos, la temática e intentan convalidarla con algo similar en Colombia. Entonces resulta que hay máster que la gente hace en España, que pueden estar durando un año, 12 meses, y la persona cree que está haciendo una maestría. Cuando hace el proceso de convalidación en el país, se encuentra que lo que hizo fue una especialización, porque acá se la convalidan con especialización. Ay, profe, yo conozco a alguien que hizo un máster y se lo convalidaron con maestría. Sí, claro, y hay muchos casos, pero no, no está sujeto al nombre, está sujeto a que el máster que hizo debe ser mínimo de un año y 6 meses o 7 meses, el número de horas, el número de créditos, ¿cierto? Y los números y el número de requerimientos para graduarse. Eso todo influye en si se lo convalidan como especialización o como máster. Así que uno tiene que estar muy atento a ver qué es lo que se hace. Si ustedes están estudiando un doctorado en el extranjero, revisen muy bien eh, los criterios, los antecedentes de la universidad, comparen el número de crédito, el número de tiempo, la rigurosidad de ese doctorado con el de su país. Cuando yo estaba haciendo el doctorado, cuando yo estaba haciendo el doctorado, eh, les voy a decir algo. Cuando estaba haciendo el doctorado, el primer año éramos unos 14 estudiantes. Éramos 14 profesionales que estábamos haciendo el doctorado en la misma corte. Cuando se terminó el primer año, ¿sí? Se retiraron dos compañeros, deberíamos quedar 12 para el siguiente semestre. Pero el primer día de clase del año siguiente, del segundo año del doctorado, nos encontramos que no habían 12 sino que habían 20 estudiantes, 8 más. Y estos 8 estudiantes eran 8 estudiantes que por parte del ministerio habían sido enviados al doctorado que yo estaba haciendo en Barranquilla. ¿Por qué razón? Porque ellos eran doctores graduados de una universidad de otro país. Me voy a abstener de dar el nombre para no generar imaginario, porque no todos los doctorados de ese país son malos, hay muchos que son buenos. Pero ese en particular que ellos hicieron fue un doctorado que quizás solamente tenía validez en ese país. Cuando hicieron el proceso de convalidación, el mismo ministerio le digo, ustedes, lo que ustedes me están entregando convalida a un año de doctorado de aquí de Colombia y coincide con el doctorado de esta universidad. Así que remitidos, les tocó hacer con nosotros el segundo año, tercer año y el cuarto año, ¿sí? Resulta que entonces lo que le convalidaron fue un año de doctorado, ¿sí? Y eso fue un tema porque no fue sencillo, ellos tuvieron bastantes dificultades, no habían hecho el primer año con nosotros, venían con una dinámica completamente diferente y ellos mismos se apodaron durante todo el doctorado como los redoctores, porque tenían doble titulación. Entonces, mi llamado simplemente a que tengan mucho cuidado, a que revisen, que por buscar el camino fácil muchas veces de pronto vayan a tener de pronto o se vayan a estrellar más adelante. Ok, entonces eso para que lo tengamos ahí. Vamos a hacer un ejercicio hoy de construcción de preguntas, ¿sí? Vamos a hacer un proceso de construcción de preguntas.
Entonces, veamos. Ya lo he dicho, estamos en el enfoque cuantitativo. Vamos a poner aquí para tener siempre la diferencia. Entonces, entonces veamos. Entonces, comenzamos con una composición en la pregunta, como ya le hemos dicho. Composición, ¿de qué manera? Pero ustedes pueden comenzar con un cómo y con otro tipo de composición de pregunta. ¿De qué manera una estrategia basada en inteligencia emocional permite mejorar el ambiente laboral en la Oficina de Gestión Administrativa de la EPS Salud de Montería? Tenemos la composición, tenemos la variable independiente que vendría siendo inteligencia emocional, tenemos la variable dependiente que vendrá siendo ambiente laboral y tenemos el contexto. Entonces, decimos que de la pregunta principal sale el objetivo general. ¿Cómo construyo el objetivo general? Quito los interrogantes, ¿cierto? Quito la composición. Esto no es una camisa de fuerza, simplemente que es una recomendación que yo hago para facilitar la redacción. Quito la composición y la reemplazo por un verbo. Este verbo tiene que ser en indefinitivo, terminado en ar, er o ir. Ese verbo necesita ser coherente con la intencionalidad investigativa y con el método que vamos a diseñar. ¿Ya? Entonces, hay verbos que se pueden utilizar tanto en las investigaciones cuantitativas como cualitativas. Por ejemplo, diseñar es un verbo que podría aplicarse tanto en investigaciones cuantitativas como cualitativas, pero hay verbos que tienen exclusividades. Por ejemplo, determinar. Determinar es un verbo meramente, completamente cuantitativo, ¿sí? Correlacionar, validar, demostrar, son verbos completamente concretos, son verbos que están arraigados al paradigma, al enfoque cuantitativo. Tenemos también verbos que suelen ser exclusivamente cualitativos, como por ejemplo, propiciar, elucidar, comprender, entender, interpretar, transformar, ¿sí? Movilizar. Serían verbos más cualitativos. Pero vuelvo y repito, hay verbos que son mixtos. Diseñar, puedo diseñar desde una perspectiva cuantitativa, puedo diseñar desde una perspectiva cuantitativa. Por ejemplo, analizar, yo puedo analizar desde una perspectiva cuantitativa, pero también puedo analizar desde una perspectiva cualitativa. ¿Sí? Evaluar, yo puedo hacer procesos de evaluación cuantitativa, pero también puedo hacer procesos de evaluación cualitativa. Entonces son verbos que podrían utilizarse eh, de manera en ambos enfoques sin ningún tipo de problema. Ah, profe, entonces, ¿en qué depende? Depende del resto del contexto discursivo. O sea, yo como sé que es evaluar cuantitativamente, ¿cierto? No es lo mismo decir, ¿cierto? Evaluar las diferencias significativas entre el grupo control y el grupo experimental después de desarrolladas las intervenciones en el proceso investigativo. Esa redacción es completamente cuantitativa. Pero imagínense si yo digo, o sea, evaluar participativamente, ¿cierto? Evaluar participativamente el impacto en las transformaciones y movilizaciones sociales en términos de discursos y praxis de la población de la población o del grupo focal, por decirlo así, pues obviamente ya el tono cambia. El verbo es el mismo, pero el tono cambia. Ah, profe, pero no hay otros verbos mejores que evaluar, que pueden reemplazar evaluar en las investigaciones cualitativas. Completamente de acuerdo. Si yo tengo la posibilidad de cambiar evaluar, por ejemplo, pues porque es una evaluación cualitativa,
me iría a una especie de rúbrica. ¿Y lo que es una rúbrica? Una caracterización. Pues entonces mejor pongo caracterizar. Caracterizo las transformaciones y los imaginarios y las praxis. Entonces suena más bonito, suena más cualitativo. Pero hago la aclaración que se podrían utilizar ciertos verbos en diferentes paradigmas, en diferentes enfoques, porque hay verbos que se prestan para ser mixtos, o hay otros que no. ¿Ok? Entonces, en este caso vemos, se conserva lo mismo. Se conserva diseñar una estrategia de intervención. Aquí dice, ¿de qué manera? De aquí pongo diseñar una, hay cambio. Lo demás se maneja casi igual. Diseñar una estrategia de intervención basada en inteligencia emocional que mejore el ambiente laboral en la Oficina de Gestión Administrativa de la EPS Salud de Montería. ¿Cómo sé si una pregunta está bien escrita? Un objetivo está bien redactado. El objetivo es como un carro, tiene 4 llantas. Si le falta una llanta, no anda. ¿Cuáles son las 4 llantas del objetivo general? Yo como sé si un objetivo general, general, no estoy hablando de objetivo específico. ¿Cómo sé que el objetivo general está bien redactado? Porque yo debo encontrar el qué, el cómo, el para qué y el a quiénes en el objetivo. Si no está, a ese objetivo le faltan. ¿Ya? A ese objetivo le faltan. ¿Qué quiero? Diseñar una estrategia de intervención. ¿Cómo? Basada en inteligencia emocional. ¿Para qué? Para mejorar el ambiente laboral. ¿En quiénes? En la Oficina de Gestión Administrativa de la EPS Salud de Montería. ¿Ya? Entonces, son 4 elementos que tiene que tener el objetivo. Que usted le pasa este filtro. ¿Cuál es el qué de mi investigación? ¿Cuál es el cómo de investigación? ¿Cuál es el para qué y el a quién? Aquí me dirán algunos, profe, tiene que estar en ese orden. No necesariamente. Yo creería que el orden de los factores no altera el producto. ¿Ya? Pero es de fácil lectura la estructura que le estoy planteando en este momento. Me comentan, porfa, si ha sido entendible mi explicación. ¿Me he hecho entender? Me comentan, porfa. Dice Wilmer, no entendí, vale, Wilmer, tranquilo. Ahora volvemos a repasar, ¿vale? Yo les prometí, a mí me costó mucho aprender a investigar y les dije que por el sufrimiento que tuve, les iba a mostrar el camino pedagógico con el que me tocó aprender a investigar, que son técnicas. Sí, en la investigación cualitativa podríamos asumir más o menos la misma estructura. Daniel, perfecto. Aquí dice, Daniel dice, algunas instituciones piden además una delimitación temporal. Todo depende del método. ¿Dónde veo necesario, obligatorio poner el tiempo? Cuando estamos en una investigación no experimental, porque las investigaciones no experimentales se hace relevante para poder comprenderlas si son transversales o longitudinales, son importantes ponerle fechas, pero me parece que son obligatorias solamente en los contextos de investigación, o no voy a decir obligatorias, porque se pueden manejar de manera implícita. Es decir, que se lo podemos dejar al documento y no al objetivo. Pero ¿dónde se podría recomendar más bien el uso del tema temporal en las investigaciones no experimentales? ¿Sí? En las investigaciones no experimentales consideraría que sí podríamos tener allí como presente el tema temporal. Vamos a hacer un ejercicio con eso ahora más luego. Vale, Deison. Ahora echamos una repasada rápida, vale.
Dice Blanca, Blanca Castellano. Sí, profesor, lo que me queda una inquietud. No encuentro unificación en los planteamientos tuyos con los de mi orientador de la tesis doctoral. Pues bien, si me dejas dar tu consejo, Blanca, en este momento trata de buscar tu propio punto, investiga y trata en lo posible no te voy a decir que yo soy el que tengo la razón, porque no sé qué te ha dicho tu orientador de tesis, quizás de pronto te haya dicho cosas correctas, pero quizás no te las has explicado de la manera correcta o te la ha dicho de la forma correcta y quizás de pronto las estás interpretando como cosa opuesta. Por ejemplo, yo ayer cuando dije lo de que el último era del título, lo último que quise decir era que la tesis, hago primero toda la tesis y después que le pongo el título. No tendría sentido. Me refería al marco de coherencia sistémica, es decir, que primero hago todos los pasos de la coherencia sistémica para saber qué tipo de investigación tengo, para saber el nombre de lo que voy a hacer. Ya, tendría que tener eso primero claro. Entonces, pueden haber temas de interpretación en la comunicación, en lo que el asesor te está diciendo y en lo que tú estás interpretando. Ahora, hagamos que sí, hay definitivamente una, un desencuentro entre mis opiniones y las opiniones de tu asesor. Aquí es importante que tú tengas tu propia perspectiva y no te digo que sea la mía. Lo único que te digo es que tienes que tener la máxima motivación de comenzar a investigar por tu cuenta para que termines corroborando cuál de los dos definitivamente se acerca más. Ahora, tienes que ser muy sabia, porque ponerte a pelear con el asesor que te da la universidad no es para nada prudente. Así que tienes que buscar la manera de explicarle y de venderle tu proyecto. ¿Ya? Lo que sí no le recomiendo a ninguno de ustedes es que no sean como el barco de vela que lo mueve hacia donde el viento lo mueve. Ustedes necesitan estar bien ubicados, porque de lo contrario, porque en esta, mire, yo soy evaluador, asesor, validador de instrumentos y, y les cuento que en este mundo hay, 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 hay asesores que no leen todo el documento. Ya, de hecho, en mi experiencia personal, estuve, yo le voy a comentar, en mi maestría tuve un asesor, pero ese asesor brilló por su ausencia. Solamente me firmaba. O sea, una persona que no, muy pocas veces hablamos o que me devolvió, no. En la tesis doctoral sí tuve una gran maestra. Tuve, ahí sí definitivamente la vida me recompensó en términos de asesoría. Cecilia Correa de Molina para mí fue una maestra, una madre epistemológica. Le debo mucho a esa señora. ¿Ya? Pero son cosas, o sea, van a encontrarte eh, asesores que quizás de pronto son flojos en la lectura, que no leen todo el documento y quieren hacerte una opinión general del mismo sin leerlo. Te vas a encontrar asesores que sí son muy pilosos, que son muy dedicados, son muy metódicos. Van a encontrarte asesores que son más de normas y poco de epistemología. Hay de todo. Por eso es que todos ustedes tienen que pararse firme, tienen que saber de qué están hablando para que no estén simplemente eh, obedeciendo sin al menos saber el porqué de lo que le están diciendo. Así es. Cuando hay investigación real y se descubren errores que se hacen, cuando hay investigación real y se descubren errores que se hacen, ¿te refieres a quién? ¿Te refieres a que tú encuentras errores en una investigación terminada de otro o que tú durante el trayecto de tu propia investigación estás encontrando errores? Sería muy bueno. Te voy a responder en ambos casos. O sea, si tú en tu investigación estás encontrando errores que has cometido, pues tienes que buscar la manera de salvaguardar esos errores, ¿cierto? En qué va? Ahora, tendrías que definirme qué es errores. ¿Qué son errores? ¿Sí? Te voy a contar el caso de alguien que precisamente
me consulta muchas cosas en términos de investigación. Y es investigación real, es decir, no es para una universidad. Ella es investigadora real. Ella se dedica a hacer cultivos in vitro, ¿sí? Para empresas. Y resulta que estaban probando un nuevo método para, para cultivar una especie de planta que no es común ver en este tipo de ambientes como el de Colombia. Así que ellos estaban utilizando una técnica para explorar la posibilidad de cultivo in vitro de este tipo de plantas y lograr pues mantenerlas en estos contextos. Y resulta que casi más de la mitad de la investigación, todo iba prometedor, los resultados eran prometedores, pero en cuestión, digamos lo que ya tiene que entregar el informe, dos, 2 semanas. O sea, faltaban 2 semanas para ya presentar los resultados y todos los resultados eran prometedores. Y en 15 días antes de la entrega de informes, comenzaron a morirse los bloques de las plantas. ¿Ya? Lo que eran, por ejemplo, 10.000 ejemplares de planta terminaron en un 80% muriéndose en menos de una semana. Esta persona literalmente lloraba, estaba angustiada. Y recuerdo que en una llamada de esas angustias me decía, profe, vea, no sé qué hacer, el informe. Él literalmente, dentro de 3 días, y miren, y estamos investigando qué pasó, por qué se están muriendo. ¿Ya? Y entonces, imagínate, yo cómo le respondo lo que se han invertido, lo que han invertido, todo lo que se ha hecho en este contexto. Y yo le decía a la persona, mira, yo le citaba a Thomas Edison, ese, mira, Thomas Edison una vez dijo, yo no fallé 1000 veces intentando descubrir la bombilla eléctrica. Yo descubrí 1000 formas de cómo no hacer la bombilla eléctrica. Así que usted levante la cara, recuerde que una investigación tiene investigación alterna, hipótesis alterna, hipótesis nula. Es decir, usted, ¿qué va a decir? Va a mostrar los resultados, pero no como si usted hubiese hecho algo malo, no, como la realidad del conocimiento. Se hizo todo esto y con esto que hicimos se logró mantener al 80, al 100% de los ejemplares con vida hasta la semana tanto, ¿sí? Ahora, logrando un nivel de supervivencia del 18 punto y pico por ciento, que creo que fue lo que le quedó vivo. Ya, ahora viene la segunda parte, dice, la segunda fase del proyecto es intentar analizar qué pasó con este 18, por qué sobrevivieron e intentar replicar el estudio. Y eso tienen que hacerlo las N veces que sea necesario hasta que logren llegar a un método que las mantenga vivas a un porcentaje significativo. Entonces, ella se había dejado caer pensando, por eso te decía, hay que definir qué es un error, porque si el error es que los resultados no estén saliendo como tú esperabas, eso no es un error, eso es proceso investigativo, eso es dinámica investigativa. Y ahí el investigador tiene, porque sí, es doloroso saber que 2 años investigando para darte cuenta que lo que tú pensabas no era. Pero tú al final decías, hombre, después de 2 años de trabajo haciendo todo esto, demostré que este método no tiene resultados significativos. Y eso es una investigación. Y puede ser hasta meritoria. ¿Por qué? Porque sí, porque construyó conocimiento. Téngalo por seguro que en el caso de la compañera, los otros investigadores que vengan van a tomar los resultados de su investigación como base. Porque yo quiero ver qué fue lo que ella hizo, a qué conclusiones llegó, para si yo voy a replicar un estudio similar, pues no voy a guiarme de lo que esta persona hizo mal o de pronto no supo hacer. Eso hace parte de la construcción del conocimiento. Esto también aplica para lo cualitativo. Vamos a continuar, ¿vale? Vale, perfecto. Vale. Entonces vamos a continuar.
Entonces, aquí es donde yo le decía, cuando ya yo tengo el objetivo y la pregunta clara, ya yo puedo repensar en el título, ¿ya? Entonces, aquí vendría siendo inteligencia emocional en el ambiente laboral, en el sector de salud de la ciudad de Montería, ¿ya? Todo depende del postdoctorado. Me están preguntando que si en términos, miren, vamos a ir respondiendo varias preguntas, las que más pueda, obviamente. Eh, Me hacen la pregunta si en el doctorado lo que se hace es poner en marcha la innovación del doctorado. Debería ser, debería ser así el postdoctorado, pero hay universidades o hay centros de investigación que ofrecen postdoctorado para alguna línea. Por ejemplo, mi investigación es currículo del hogar para la investigación, para la formación integral en primera infancia. Por ahí hay un doctorado que está surgiendo sobre investigación cualitativa, ¿ya? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo ahora? Pues mi tesis no fue propiamente sobre investigación cualitativa. Sin embargo, apliqué investigación cualitativa. ¿Y qué podría hacer yo, hombre? Si me voy por esa línea, intentar extraer desde mi propia experiencia y del conocimiento construido en el doctorado, líneas que me ayuden a repensar o que me ayuden a sacar, eh, por ejemplo, entonces yo podría intentar crear en el postdoctorado, crear unas técnicas de recolección de información propiamente dichas para los contextos de las prácticas formativas en el hogar, pulir muchas cosas, es decir, podría poner en función muchas cosas a partir de allí. Pero vuelvo y repito, esto no son camisas de fuerza. Hay que ver el postdoctorado, analizar qué tipo de postdoctorado es, ver las características del postdoctorado y definitivamente si yo puedo o no puedo. Dice María Bloom, ¿puede considerarse para los verbos de investigación? Pues sí, claro, puedes utilizar muchos de los verbos que dice Bloom, pero ojo, porque si nos vamos a la taxonomía de Bloom, mire, Bloom no hizo verbos para investigación, ¿cierto? Que pueda tomar verbos de Bloom para investigación es otra cosa. Para saber qué tipo de verbo de la taxonomía de Bloom puedo utilizar y cómo utilizarlos en educación, tengo que partir de lo siguiente. Para los que no saben de qué estamos hablando, la taxonomía de Bloom es una taxonomía que en educación se utiliza para caracterizar los niveles de aprendizaje de un sujeto. Bloom establece 6 niveles de aprendizaje que los divide en 3 categorías: pensamiento inferior, pensamiento medio y pensamiento superior. El pensamiento inferior, que son las 2 categorías más básicas para Bloom, es recordar y comprender. Y ahí hay un conjunto de verbos. Esos verbos puedo sacarlos para diferentes actividades, ¿cierto? Según mi investigación y si me sirve mi investigación. Por ejemplo, ahí aparece comprender, ¿sí? Es un verbo que yo podría utilizar como objetivo específico en una investigación cualitativa. Pero en la taxonomía de Bloom también aparece identificar, ¿sí? Que eso vendría siendo el nivel más básico del pensamiento, que es recordar. Perfecto, ese verbo identificar me puede servir como objetivo específico en una investigación cuantitativa. Ah, profe, pero ¿qué hacemos con los verbos más grandes? Los objetivos más grandes. Pues entonces, vámonos a la taxonomía de Bloom en términos de análisis, que sería el tercer nivel, en términos de aplicabilidad, que sería el cuarto nivel, en términos de evaluación, que sería el quinto nivel, o en términos de creatividad, que sería de último nivel. Pero habrá muchos verbos que no tendrán aplicabilidad en la metodología de la investigación y que Bloom los formuló simplemente para poder caracterizar el aprendizaje en el aula de clase. Vale, entonces veamos. Entonces tengo lo siguiente. Entonces, de la pregunta general, vienen las preguntas específicas. De la pregunta general, de la pregunta del problema, viene lo que se conoce como sistematización del problema. ¿Qué es la sistematización del problema?
es coger esa pregunta general y convertirla en pequeñas preguntas. Ahora, esas pequeñas preguntas no salen de la nada. Esas pequeñas preguntas se dicen que son preguntas de método. Es decir, esas preguntas tienen que tener coherencia con el método. Entonces, para poder crear sistematización de preguntas, lo primero que tenemos que hacer es conocer los paradigmas. Conocer los paradigmas. Entonces, ¿cuáles son los paradigmas? Vamos a hablar de los paradigmas. Entonces, en la epistemología del conocimiento, la epistemología, cuando hablamos de epistemología, hablamos del origen del conocimiento. En la epistemología del conocimiento surgen tres tipos de ciencias. Las ciencias exactas, que ahí entran, por ejemplo, las matemáticas, la física, la química, la biología, la trigonometría, la medicina, la bacteriología, todo aquello que surge o que surgió del positivismo, ¿sí? Todo aquello que surgió del positivismo. Surgen las ciencias sociales, ya que fue un paradigma que surgió eh, eh, en contraposición del positivismo, aislándose o distanciándose fuertemente del positivismo, y ahí aparecen, por ejemplo, el derecho, ¿sí? El derecho, que ya es un paradigma hermenéutico, ¿sí? Aparecen, por ejemplo, el trabajo social, aparece, por ejemplo, administración, aparecen muchas áreas del saber que hacen parte de las ciencias sociales. Y también aparecen las ciencias humanas, ¿ya? Aparecen las ciencias humanas, ¿sí? Que ya se encargan más que todo de, por ejemplo, la psicología, la, pues, la educación, la pedagogía, la didáctica, el humanismo, hacen parte de las ciencias humanas, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Entonces, eh, en las ciencias, por ejemplo, en el caso de las ciencias humanas, que se maneja tanto lo cualitativo, que surgió de las ciencias sociales, ¿sí? Y de la hermenéutica, y el enfoque cuantitativo que surge de las ciencias exactas. Entonces, podemos encontrar en las ciencias humanas eh, dinámicas de enfoque. Entonces, está el enfoque cuantitativo y está el enfoque cualitativo, ¿ya? Enfoque cuantitativo o enfoque cualitativo. Cuando hablamos de enfoque es porque estamos hablando de qué percepción vamos a observar la realidad y a problematizarla. Es decir, desde qué percepción yo problematizo la realidad, ¿sí? Eh, la resuelvo, o sea, de qué manera la problematizo y de qué manera la transformo, por decirlo así. Ok. Entonces, ¿qué paradigmas existen? Para el enfoque cuantitativo existe el paradigma empírico analítico. Vamos a ver unos métodos, no significa que sean todos, pero son los principales o los más conocidos. Y en el enfoque cualitativo está el paradigma hermenéutico o interpretativo y el paradigma crítico social o el paradigma emancipatorio. Ahí está. Ya tenemos paradigma empírico analítico, paradigma sociocrítico y paradigma hermenéutico. Entonces, veamos. Hablemos del enfoque cuantitativo. Entonces, ¿cuál es la intencionalidad? ¿Cómo sé que mi investigación es cuantitativa? Hombre, por los intereses. Y aquí vienen verbos. Si ustedes quieren medir, evaluar, validar, determinar, correlacionar, explicar, diagnosticar, eh, corroborar y verbos afines que son concretos, que requieren ser medibles para poderlos eh, investigar, estamos en una investigación cuantitativa. Aquí esto vamos a tener que ejercitarlo.
aprender a leer y aprender a poder discernir cuando una investigación es de carácter cuantitativa y de qué carácter cualitativa. Regáleme aquí un segundo. Entonces, estamos aquí en este punto. Estamos aquí en este punto. Medir, evaluar, validar, determinar, correlacionar, explicar. ¿Ok? Las investigaciones cuantitativas son lineales. ¿Qué significa esto que son lineales? Significa que tienen un inicio y tienen un fin. Y las investigaciones cuantitativas siempre deben graficarse de manera lineal, ¿cierto? De manera lineal. Por ejemplo, entonces veamos acá. Yo les voy a mostrarle en este momento, por ejemplo, tipos de gráficos. Tipos de gráficos que a ustedes les pueden servir. Vamos para ver. Entonces, cuando yo estoy haciendo investigación cuantitativa y voy a graficar, necesito gráficos lineales. Por ejemplo, eh, para problematizar, ya, vamos para ver acá, por ejemplo, entonces necesito utilizar gráficos de tipo causa-efecto, porque así son las investigaciones cuantitativas. Estos son, mira, aquí está interesante porque aquí tengo, bueno, mira, aquí tengo la pregunta. Esto como que lo hice con algún grupo, dice. Tipo de pregunta, variable independiente más contenido. Entonces, cuantitativa, ¿cuál es la incidencia de la gestión del talento humano? Cualitativa hermenéutica, ¿cómo se caracteriza una gestión del talento humano? Sociocrítica, ¿de qué manera una estrategia de gestión del talento humano participativa? Interesante esto. Voy a llevármelo para acá para... Esto lo debí haber hecho con algún grupo y se me olvidó. Yo me lo voy a llevar acá para que nos quede también de ejemplo. Vale. Entonces, les decía que uno propende a tener gráficos lineales para mostrar los resultados. Cuando uno está haciendo investigaciones cualitativas, tienden a ser más circulares o más espirales. ¿Por qué? Por cómo se comporta el método. Entonces, el método te lleva literalmente, cerré todo el PowerPoint. El método te lleva. Entonces, por eso uno procura tener gráficos lineales cuando uno está en investigaciones cuantitativas para poder graficar todo de manera lineal, porque el método es lineal, la lógica, el enfoque es lineal. Entonces, todos esos gráficos que uno trabaja, y no estoy compartiendo pantalla, me estoy dando cuenta ahora mismo, así que no están viendo para nada lo que estoy haciendo. Entonces, las gráficas en las investigaciones cuantitativas deben ser lineales. Deben ser lineales. ¿Por qué? Y tienen que estar relacionadas con datos. Tienen que estar relacionadas con datos. ¿Sí? Eso es lo que se busca en las investigaciones de carácter cuantitativo. Entonces, y generar una presentación disruptiva es fundamental en las investigaciones eh, de carácter empírico-analíticas. Porque las investigaciones empírico-analíticas, como ya lo he mencionado, son investigaciones que son completamente lineales. ¿Ya?
tienen un inicio, tienen un fin. Se observa el problema, se diseña, se busca un resultado y al final llego a mi hipótesis o a mi hipótesis nula. Demuestro o desmiento mi hipótesis inicial. El paradigma cualitativo tiene, el enfoque cualitativo tiene el paradigma hermenéutico. Miren cuál es la intención del paradigma hermenéutico. El paradigma hermenéutico busca analizar, interpretar, reconocer, caracterizar, elucidar, entender, comprender, ¿ya? El fenómeno y qué representa para los actores. ¿Ya? Entonces son posibles verbos, pero ahí lo que queremos salvaguardar es la intencionalidad. Regálame aquí un segundito. Ok, ya tenemos paradigma hermenéutico. Los paradigmas hermenéuticos, como son investigaciones cualitativas, suelen representarse de manera circular, ¿sí? Porque los métodos tienden a ser circulares o espirales, ¿sí? Esto lo vamos a explicar la otra semana para que lo entiendan, ¿ya? Las investigaciones cualitativas, pero que responden a un paradigma sociocrítico, tienden a ser o tienden a buscar la emancipación, la transformación, la liberación, buscan cambiar, mejorar, crear, movilizar, son verbos que tienen, son los únicos, no, habrá muchos más. Propiciar, ¿sí? Manifestar, ¿ya? Develar. Habrá muchos verbos que podrían tener cabida en los discursos que se están manejando. ¿Sí? Esto que están viendo, miren que es un ejercicio espiral. Este es el modelo de investigación-acción de John Elliott y es circular. ¿Sí? Este es la dinámica de investigación-acción participante, ya que miren que es espiral. ¿Ya? Dice observación participante, investigación participativa, acción participativa, observación participante, investigación participativa, acción participativa, evaluación. Profe, ¿por qué esa espiral? Porque es que las investigaciones cualitativas no tienen fin. Y esto va a ser revelador para ustedes, sobre todo para los que no tenían claridad de esto. Mire, cuando yo comencé a hacer mi tesis de maestría, se me estaba volviendo eterna. Yo me había terminado académicamente y llevaba un año adicional haciendo mi tesis, un año. Y la había comenzado desde que comencé la maestría. Y yo recuerdo que mis amigos me decían, Ever, pero preséntale, que no he terminado, no he terminado, no he terminado, pero presenta lo que tienes, no he terminado. Hasta que me encontré con autores que decían que las investigaciones cualitativas no tienen fin, porque jamás vas a terminar de conocer una realidad. Usted puede durar casado 100 años, pero usted jamás va a terminar de conocer a esa persona. De hecho, me atrevo a decir que usted no se conoce a sí mismo. Usted dice que no le gusta cosas, ¿sí? Mire, por ejemplo, yo era de las personas que si alguien me pedía que yo identificara los 5 alimentos que no como, obviamente jamás comía berenjena, aguacate, nada de eso, pero en los últimos 6, 10 años logré comer aguacate que no lo comía y ahora me gusta mucho. Y en el último mes estoy comiendo berenjena o sea, a cosas que yo pensaba que odiaba, ahora me estoy reencontrando con cosas de mí mismo. Y llevo conviviendo conmigo 40 años. Entonces, las realidades nunca se van a terminar de comprender, como las realidades tampoco nunca se van a terminar de transformar. Así que las investigaciones cualitativas, a diferencia de las investigaciones cuantitativas, no tienen fin.
son infinitas. Por esa razón, lo que tiene son cortes. Entonces, yo quiero comprender los imaginarios que tienen los estudiantes con respecto a, tengámoslo así, con respecto al emprendimiento y su proyecto de vida. Pues bien, yo comienzo a investigarlo desde una investigación, acción participativa, hago esa actividades y voy viendo cómo progresivamente reconozco los imaginarios, pero se van transformando en las dinámicas de la investigación sociocrítica, pero va a llegar un momento en que yo digo, perfecto, durante 2 años estas fueron las transformaciones. Pero si la investigación sigue, van a haber más transformaciones. Pero en 2 años, estas fueron las transformaciones. Esto en 2 años o en un año y medio, esto fue el análisis interpretativo que hice. Estas fueron las caracterizaciones. Mientras que la investigación cuantitativa es diferente. Si tiene un inicio y si tiene un fin. Porque al final usted va a demostrar o no una hipótesis. Cosa que no surge en las investigaciones cualitativas. Casi lo digo mal. Entonces, me comentan, porfa, si este servidor se, se ha hecho entender. Entonces, tenemos que entender las intencionalidades paradigmáticas. Entonces, si usted está haciendo una investigación cualitativa y está esperando a que termine de transformar la realidad, ahí va a durar toda su vida. Y literalmente hay gente que le dedica toda su vida a un tema de estudio, pero en ese tema de estudio hace 20 tesis. O sea, esta presentación que ustedes están viendo hace parte del material que la CIL les va a suministrar, claro. Esta presentación que ustedes están viendo hace parte del material. Ya Martín les dice cómo acceder al material. Dice, no es contradictorio si en el título debo colocar el tiempo, piense que lo cuantitativo no tiene fin. No, no entendí, María. No es contradictorio si en el título debo colocar el tiempo, piense que lo cualitativo no tiene fin, pero no sé quién dijo que había que poner tiempo en lo cualitativo. No entendí. Porque las investigaciones cualitativas, yo no sugiero poner tiempo, a no ser que lo que usted quiera caracterizar o comprender sea un hecho concreto en un momento determinado. O sea, y no se engañen. Por ejemplo, les voy a comentar, por ejemplo, los ejemplos aquí son los que de pronto marcan la parada. ¿Sí? Vamos a hacer una investigación hermenéutica desde una perspectiva fenomenológica. Mi investigación es la siguiente. Yo quiero reconocer las percepciones y las percepciones e imaginarios sociales con respecto al sentido y significado de vida, ¿sí? De los médicos y enfermeras de un centro de salud determinado después de la pandemia COVID-19 durante los años 2020 y en el título aparece la fecha 2020 y 2021, pero eso no tiene nada que ver con el análisis de la información. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Simplemente que estoy reconociendo que durante la pandemia del COVID-19, ¿sí? Que se desarrolló durante el año 2020 y 2021, este centro asistencial pudo haber visto partir, o sea, a centenares de personas o miles de personas, y obviamente debió haber sido una confrontación humana, tuvo que haber estremecido gran parte de su conciencia o en su defecto endurecido su sensibilidad humana.
Entonces yo quiero y entonces aquí la fecha simplemente lo que está figurando es para delimitar el lapso de tiempo donde se presentaron los hechos fenomenológicos que pueden estar incidiendo en su percepción y hasta en su salud mental actual. Entonces, yo digo, hombre, perfecto, estamos en el año 2024. Comienzo a hacer el estudio, y estudio 2024, 2025, y comienzo a conversar, hago historias de vida, entonces la persona comienza a contarme, no, el momento más difícil para mí fue un día que entró una niña de 8 años, completamente complicada, y definitivamente la impotencia de esa madre, no solo de que su hija estuviese enferma, sino de no poderla ver, de no poder tener contacto, de poder simplemente, de que se haya despedido simplemente por teléfono, que todo ese conflicto que ella también sintió en su empatía como mamá. Entonces yo comienzo a recolectar, a saturar de información todos mis instrumentos y comienzo a analizar, llevar eso, lo sistematizo, lo identifico, pero va a llegar el momento y digo, pues hago un corte. Es decir, estuve recolectando información durante todo el 2024 sobre las experiencias que ellos cultivaron del año 2020 al año 2021. Pero yo tengo que hacer un corte, porque si sigo, puedo durar 10 años y todavía están saliendo secuelas y todavía están en proceso de superación de todas las experiencias que ellos vivieron en el sector de la salud, siendo la primera línea. Entonces, allí es donde tenemos que entender que, que puede que en el nombre diga el tiempo, ¿sí? Pero no es lo mismo decir esto, decir esto, que presentar una investigación experimental de corte longitudinal, que es cuantitativa, donde yo automáticamente digo, quiero saber, quiero conocer, o sea, por ejemplo, identificar eh, el nivel de, identificar los niveles de salud mental con respecto a el sentido de vida del el personal de la salud post pandemia a corte del año 2024. Ya ahí llegó un momento, evalúo la relación que existe entre la variable independiente y la variable dependiente en el año 2024 y presento mis resultados, porque se están definiendo desde esa perspectiva. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, vamos a ir progresivamente viendo los métodos para ver cómo vamos aprendiendo de ellos. ¿Ok? Sí. Yo no sé si Martín está conectado. Martín, ¿estás conectado? Profe, sí, por aquí estoy. Vale, Martín, déjame, yo escucho a Joana que tiene la manito levantada y enseguida te doy la palabra para ver Ah, si perfecto, no. listo. Vale, regalamos un segundo. Joana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, profe, ¿cómo está? Bien, gracias, Joana. Me Cuéntamelo todo. contento. Profe, disculpe, pero tengo una duda porque yo estoy ahorita haciendo mi trabajo de investigación en la especialización en Ah, docencia universitaria y mi problema que yo estoy presentando viene de la praxis docente, que mis ah, estudiantes de proyecto no manejan la tecnología. ¿En qué sentido? En que no manejan Word, no manejan PowerPoint, herramientas para la sistematización y para la socialización de sus proyectos. Adicionalmente, no tienen temor de utilizar la inteligencia artificial. Entonces veo en ellos ese desconocimiento y me retrasa mi actividad con ellos porque mi enfoque es en el proyecto como tal, realizar la investigación y llevar a cabo y ejecutar el proyecto. Pero entonces cuando me envían, por ejemplo, la sistematización, no cumplen con las normas APA, no saben manejar el sistema que donde van a cargar o donde van a sistematizar. Y yo me estoy enfocando desde esa praxis ese problema para investigarlo dentro de esta especialización. Mi duda ¿Cuál es tu es, intención? mi intención es buscar alguna herramienta o alguna estrategia para ayudarlos a ellos
al uso o al buen uso de la tecnología, incorporando también la inteligencia artificial. Vale, solamente con esa respuesta que tú me acabas de dar, elimino el paradigma hermenéutico y elimino el tipo de investigación experimental. Porque tu intención es de qué? De cambiar. Entonces ya Ajá, podríamos cambiarlo desde una perspectiva cuantitativa o desde una perspectiva sociocrítica. Ya ahí tendríamos que ver qué otro tipo de intenciones quieres, porque no es lo mismo que tú te preguntes, ¿cierto? ¿Cuáles son las percepciones de los estudiantes frente a, a su formación en términos de competencias informáticas, ¿sí? Para sus competencias universitarias? Un ejemplo. ajá, Ahí tu intencionalidad es simplemente saber, pero no vas a resolver nada. Esa exacto. pregunta no sería coherente con lo que tú quieres hacer. Claro, yo lo ¿Sí? que quería, tenía esa duda, o sea, porque si yo estoy hablando de Paulo Freire, yo estoy hablando de Marturana, yo estoy hablando de autores que están buscando la transformación, la liberación, la emancipación, tenía la duda si era hermenéutica o era No, crítico social. tienes que ser crítico Esa era social la porque duda. tienes que tener, sí, porque tienes que tener coherencia. Tienes que tener coherencia entre la fundamentación epistemológica, teórica y metodológica. Entonces, mira, entonces desde la fundamentación epistemológica parte desde una intención, por ejemplo, eh, me recuerda, ¿verdad? Tú eres venezolana, ¿cierto? Sí, Sí. señor. Ajá. Va, sí, perfecto. Ok. Entonces, por ejemplo, considerando las crisis, ¿cierto? Que en toda Latinoamérica estamos pasando, tú te vas a ubicar en la crisis de tu país. Entonces, yo voy a tomar como contexto y ese contexto me está presentando unas deficiencias en las competencias informáticas que pueden estar arraigadas a un conjunto de aspectos del sistema de educación. Entonces, mira que desde una postura epistemológica estás asumiendo una cosmovisión crítica del sistema. Uno, Ajá. de ahí tienen, en mi posición epistemológica, tomo en cuenta a Althusser, comienzo a hablar de los sistemas ideológicos, ¿cierto? Y comienzo a hablar de la escuela, la familia y la universidad como aparatos ideológicos del Estado y que como aparatos ideológicos del Estado heredan las deficiencias en términos del conocimiento, ¿verdad? Y hablas de Stusser, hablas de Bertalanffy con respecto a la teoría general de sistemas y comienzas a hablar y hablas, pues necesariamente si vas a entrar a la teoría crítica, entra a la teoría crítica para comprender las problemáticas que están llevando a los estudiantes a carecer de competencias. Cerrado la postura epistemológica te presenta una estructura teórica o una perspectiva teórica. Entonces, en la perspectiva teórica, entonces comienza a aparecer Freire desde la pedagogía de la liberación, desde la pedagogía crítica, aparece Habermas, aparece Maturana, aparece de Venezuela Martínez Migueles, ¿cierto? Ajá. Aparecen, entonces Luis aparecen Vigo un conjunto también de, lo tengo, que es venezolano. vale, entonces Luis ahí Vigo, no sé comienza, si lo ha escuchado. no Perdón, me Luis Vigo, suena. Luis Brito García. Luis Brito Ah, García es un vale. escritor ensayista venezolano que habla Vale. sobre la tecnología como herramienta de emancipación. Vale, perfecto. Entonces, ahí tú lo tomas, ¿cierto? Y entonces, Ujú. mira que tiene coherencia epistémica, coherencia teórica, y ahora tienes que buscar la coherencia metodológica. Y lo más coherente que a partir de las dos cosas que vemos ahora es que te vayas por lo sociocrítico, para que tenga coherencia. Ahora, ahora te comento dos cositas que tengas en cuenta en tu proyecto. Una, considera también, porque podrías dialogar con eso, trata de trabajar el tema de la metacognición, ¿sí? Para que puedas hacer un acercamiento eutagógico de los estudiantes a, al desarrollo de sus competencias. Dicho en palabras más castizas, trabaja el tema de la autorregulación para el empoderamiento del aprendizaje, ¿sí? Sino que te utilicé términos más técnicos. Eutagogía, capacidad de aprender por sí mismo, metacondición, autorregulación del aprendizaje. Métele Flavel, métele algo de aprendizaje. ¿Para qué? Para que ellos, entonces, por ejemplo, en términos de tecnología, hay algo que se llama PLE.
entorno personal de aprendizaje, que deriva de las capacidades metacognitivas de los sujetos utilizando tecnologías. ¿Ya? Para que ahí le metas Excelente. más Bueno, cositas. lo voy a Hombre, Joama, un gusto conversar. lo voy a contactar para que me asesore porque quiero hacer un trabajo de investigación bien chévere. Y sé que usted me va a dar las herramientas. Vale, perfecto. Gracias. Sí, ahí sí les pido paciencia que me regalen una semana para poderles contestar, porque sé que mucha gente me está escribiendo. Martín, Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? vale. Mira, tienen muchas preguntas, Martín. Si tú puedes hacer lo que hiciste con Andrés la otra vez para poder hacer un escenario de preguntas bien interesantes. ¿Oí? El día de mañana, ¿no? Vale. Deberíamos hacer un espacio para las redes. El profe Eber responde algo así. Listo, Vale, organicemos Martín, hablamos. el live, profe. Bueno, listo, compañeros. Aló, ¿me escuchan? Ah, perdón. Bueno, quedé por que me están compartiendo comprobantes a mí, porfa, compártanselos a Andrés para que él les lleve el proceso, genere el seguimiento y les pueda brindar el formulario y así ustedes puedan tener sin contratiempo el día que finalizan el certificado. El paquete de certificados, recuerden que hay una oportunidad de obtener 2 certificados, los que dan el aporte esta primera semana para ya nosotros consolidar y poder ir mandando a la división de certificación todo el consolidado y simplemente vamos actualizando. Porque estamos implementando un proceso de que una semana, por lo menos el sábado, debemos radicar el evento con las personas que van y en el transcurso de la semana vamos haciendo actualizaciones para que el día viernes las personas puedan descargar su certificado. ¿Listo? Entonces, en función a ese proceso, estamos optimizando la entrega de los certificados. ¿Tienen alguna duda o inquietud? Recuerden que en el canal de YouTube, cuando no aparece en Zoom, en el canal de YouTube ya se encuentra la clase grabada. ¿Alguna anotación, pregunta, inquietud con relación al proceso? Listo. Ah, bueno, aquí están nuestras redes sociales. Aquí pueden revisar. Mañana el profesor le va a pedir el favor nuevamente que las comparte y compartan la de él también para que ustedes también puedan acceder a las redes sociales, puedan ver la oferta académica que tiene la institución y puedan tener el acceso. ¿Listo? Sí, la clase ya está finalizando. Ya mira, aquí está el grupo oficial y también está Andrés. Desde Perú, aquí Andrés, porfa, para que compartan, si gustan, van escribiéndole a Andrés. Andrés les dejó su contacto aquí para que le escriban. Si ven, yo necesito hacer el pago, pam, y enseguida él los atiende de manera directa. Mientras él abre los grupos, los atiende de manera directa por chat. ¿Listo? La tasa de cambio es al dólar paralelo. Usa monitor dólar oficial, si no estoy mal, para los compañeros de Venezuela. ¿Listo? Los certificados los descargan desde nuestra plataforma. Miren, ahí está el número de Andrés, porfa, tómenlo. Es más, permítanme, yo hago un ejercicio aquí rápido con PowerPoint para que ustedes puedan escribirle de manera directa a Andrés y así puedan avanzar mucho más rápido en cualquier solución de duda o inquietud. Andrés allí ya los va a estar apoyando y le pido paciencia porque él pues va a demorarse un tiempito en responderle a todos, pero le va a responder y van a tener ustedes su, su ¿qué? Su respuesta, van a tener mensajes, van a tener la información, todo a la mano para evitar cualquier i- in- inconveniente. Les voy a compartir y ahí están. Porfa, a ese número de 3 pueden escribirle, él está atendiendo a todas las personas
Me comentó que tenía apenas 2 personas pendientes, pero lo escribieron en el transcurso de la clase. Entonces está fresco como una lechuga para atenderlos y responderles si tienen alguna duda o inquietud. ¿Listo? Si no hay ninguna otra inquietud, compañeros. ¿Listo? Si no hay ninguna otra inquietud. Gracias, excelente, perfecto, genial. Gracias, listo. Que tengan una feliz tarde. Recuerden que en pantalla háganle captura, copien, peguen. Aquí le están, bueno, aquí también Andrés les compartió, copien ese mensaje donde están las opciones para hacer el aporte. Por favor, cópienlo para que ustedes puedan tenerlo, lo copian y lo pegan con un chat o se lo mandan a Andrés para que lo tengan y así ustedes puedan tener la información allí. Chicos, los de $55 no es más comisión, listo, es incluida comisión. Vale, no van a pagar más de $55 por universidad. ¿Listo? Dentro del material, el docente carga las diapositivas. ¿Listo? Sí, se va a ir actualizando lo que considere con el profe, se va actualizando para que ustedes puedan tener la información que comparte el profe en ese material. ¿Listo? Muy bien, ahí siguen viendo el mensaje. Les voy a compartir nuevamente los medios de pago para los interesados, $55. Voy a quitarle la palabra de comisión para que lo tengan presente. Y ahí está Andrés. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No hay más? Bueno, compañeros, gracias por asistir a este nuevo evento con el profesor, esta nueva clase, nuestra cuarta clase. Sin duda alguna, una vez finalicemos, todos vamos a estar. eh, sí, para pago por Nequi también está señora Leslie, ¿vale? Ahí está. Si gusta, le escribo al señor Andrés. Ahí está la imagen del señor Andrés en pantalla para que lo pueda apoyar. Es completamente diferente el punto en el que ingresan y cómo ustedes van a poder llegar y abordar procesos de investigación luego de finalizar este diplomado. Con un docente altamente cualificado, pues no lo decimos nosotros, sino la expertise y la experiencia que tiene y los escenarios en los cuales se desarrolla. Mil gracias a todos. Recuerden que el aporte es de solo $23, la certificación por la SIL. Si desea doble certificado, SIL más universidad, solo $55. ¿Listo? Ese es el aporte. Recuerden que es opcional y que las clases son gratis. ¿Qué le va a permitir a ustedes tener también un material de estudio que el profe comparte para que puedan llegar y generar el proceso también de profundización, de lectura en función a materiales que el profe comparte? ¿Listo? Voy a dejar el número de Esteban, perdón, que Esteban, de Andrés, para que puedan escribirlo y en 5 minuticos cerramos sala, ¿vale? Voy a estar pendiente igual si hay alguna pregunta.